Seguimos aquí en Encendidos, amigos, y esta vez con un tema que se nos quedó pendiente de la semana pasada. La coyuntura política nos desbordó el tiempo, pero es un tema que tenemos que tocar. Y tiene que ver con esta dependencia a las redes sociales. Y eso también relacionado un poco a ese juicio que está teniendo ya Mark Zuckerberg, porque hay una mujer de 20 años que lo ha denunciado porque ella afirma que las redes sociales se han diseñado incluso con un propósito de que genere adicción, ¿no? Y ella lo ha comprobado en su día a día. Y probablemente no sea una cifra o un caso muy alejado de la realidad. Aquí en nuestro país, el otro día daba unas cifras de que arriba del 60-70% de niños mayores de 6 años ya hacen uso de redes sociales. Y ya hay países que han prohibido el uso de redes sociales a menores de 16 años. Así que hoy estamos con el doctor José Baldión, quien es psicoterapeuta familiar, para que nos amplíe un poquito el panorama y aprendamos a identificar si nuestros niños, adolescentes o incluso adultos ya estamos bajo esta dependencia a las redes sociales. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, Sarita. Y efectivamente estamos viviendo tiempos difíciles con esto de la tecnología, que tiene su parte buena, pero también su parte negativa, sobre todo en el mal uso, ¿no? Y con respecto a esta denuncia de esta señora, es cierto que está probado de que la tecnología, el uso de los celulares, las redes, genera más dopamina. Y por ejemplo, ahora las redes, la dependencia a los celulares, a los mensajes, nos capta mucho nuestra atención y eleva nuestra dopamina. Allí. O sea, sí hay, en cierta medida, sí hay como una especie de adicción que genera. Y en ese sentido estaría mal. Pero yo diría que hay que compartir la responsabilidad. Claro, ahora sería bueno explicarle a toda la gente que nos escucha, o sea, ¿qué está pasando en nuestro cerebro? ¿Qué es esto de la dopamina? ¿Qué pasa cuando se activa? Para que un poquito puedan comprender cómo es que funciona nuestro cerebro cuando estamos prendidos de una red social o de interacción en el teléfono. Exacto, ¿no? Recordemos que las hormonas, nosotros somos seres humanos que tenemos una parte bioquímica y bioeléctrica, y en esa medida también forma parte de nuestro carácter. Cómo nos sentimos y hasta muchas veces cómo pensamos tiene que ver con lo bioquímico y con lo bioeléctrico. Y entonces nosotros estamos constantemente supeditados a estímulos que nos generan hormonas que alteran, disminuyen o aumentan lo bioquímico en nuestro cerebro. Una de esas hormonas, una parte de esa bioquímica es lo que se llama la dopamina, que en una dosis adecuada es buena y nos da satisfacción, nos da placer incluso, ¿no? Pero en un exceso ya genera dependencia y genera alteración en nuestro cerebro. Y es una hormona que nos da sensación de calma, de placer, de serenidad, ¿no? Y de placer también. Pero el exceso, Sarita, genera hasta delirios. ¿Ve? Los esquizofrénicos, por ejemplo, tienen mucho dopamina. Entonces lo que pasa con el uso es que nosotros estamos frente a un estímulo que constantemente está activando esa dopamina y nos da placer. Entonces todo el tiempo queremos estar prendidos de eso y es crea así dependencia, pues, como nos genera una dependencia. Exactamente, claro, sí. Pero yo quiero volver, Sarita, a algo importante también, porque esta señora que hace la denuncia, un poco que le echa toda la culpa a Meta, ¿no? Que es Facebook, y evidentemente puede tener algo de culpa, pero también hay una responsabilidad de los padres allí, ¿no? Que los padres son los que de alguna manera dan cierto espacio para que los niños caigan en esa dependencia. Mira, yo en mi propia experiencia clínica y también en ciertas investigaciones, hay como una relación directa entre cuanto más disfuncional la familia, más se crea dependencia en los niños o adolescentes a las redes. Claro, porque las redes terminan siendo como un escape. Y es como una droga que también, como viven tanta ansiedad, angustia, el estar en las redes... Es un desfogue. Es un desfogue, es un escape. Es una droga al final, termina siendo así. Claro, y los padres están preocupados en que sal del celular, deja la tecnología, haz otra cosa, pero no arreglan también el mundo y la atmósfera familiar en la que vive ese niño, que es importante que también lo puedan tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo estás, José? Buen día. Noemí te saluda desde Cusco, escuchando atentamente todo lo que nos tienes que decir hoy sobre esto que nos afecta a muchos padres de familia. Y es cierto, muchas veces decimos, sí, tú tienes la culpa, que no, el celular, sal de esto, pero y nosotros como ejemplo, eso es lo que nos está faltando observar además. Quería saber si es que hay alguna diferencia entre la afectación que puede causar el uso constante de no solo celulares, sino la tablet, la computadora,
esa diferencia entre adultos y niños, ¿podemos corregir a los niños? Y en todo caso, los adultos también nos podemos corregir, por favor. Esa respuesta después de escuchar a nuestros anunciantes. Vamos a ir también con la franja electoral. Estamos con José Valdeón. Ya regresamos. Cuando estamos frente a un equipo tecnológico, tenemos abiertas las redes sociales, estamos viendo de repente un chiste, te ríes, a mí me pasa, de repente me doy cuenta y ya pasé media hora, una hora viendo solamente chistes que me divierten. Claro, porque en ese momento mi cerebro está recibiendo un estímulo y se está activando una hormona que es la dopamina que me da esta sensación de placer. Pero sin darme cuenta voy perdiendo el tiempo y puede ser que al poco rato, nuevamente en la actividad que haga me distraiga y quiera volver a regresar a seguir haciendo esa actividad. Si tú te das cuenta que tú o alguien de tu familia constantemente está en este ritmo, ten cuidado porque podría estar gestándose una adicción a las redes sociales. Por eso no solamente es lo que nos explicaba el doctor Valdeón, que la tecnología misma está diseñada para que te lleve, esos algoritmos están diseñados para que te mantengas así, sino que tú también tienes que tener ese sentido de responsabilidad y decir, ok, ese es mi horario y hasta acá estoy. Pero ¿cómo reconocer si realmente estoy cayendo en este problema? Es lo que le quiero preguntar inmediatamente a nuestro invitado. ¿Cómo sabemos si estamos ya en este camino o yo tengo más riesgo de generar una adicción? Claro, en todo tipo de estos desórdenes de adicción a las redes, a las drogas, al alcohol, hay 3 niveles. Uno es lo social, uno entra a las redes o bebe socialmente. El otro es el vicio ya, en que ya me gusta. Entro más, hago más cosas y continuamente lo busco. El tercero es la adicción. Una de las señales centrales de que estoy cayendo en la adicción es cuando pierdo la conciencia de responsabilidad y empiezo a dejar de hacer cosas por estar atendiendo, en este caso, más a las redes. O sea, no estudio mucho, descuido mis estudios, no estoy bien en mis estudios. En el caso de ser una persona adulta, pues estoy afectando mi trabajo, mi desarrollo personal y hasta mi familia. A nivel de pareja, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama el pabbing, que es cuando el esposo o la esposa atiende más, está más conectado con el celular que con la esposa. O sea, como que ya los demás desaparecen porque toda mi atención está centrado en esa red, en ese celular. Entonces ya cuando empieza a ser una prioridad por encima de todo lo demás, es cuando ya estamos hablando probablemente de un tema de adicción en todo área, ¿no? Claro. Noé, yo sé que quieres hacer una pregunta, pero permíteme solamente comentar esto dale, chiquitito. Dale. Yo el fin de semana, el domingo que he estado en misa, una de las cosas que decía el padre es, bueno, si tú estás frente a una tentación, tienes que evitarla. No es algo con la que tú te acerques para lidiar. Entonces ahorita me pongo a pensar en si ya sabemos que un mal hábito nos va a generar, o sea, no, entre comillas, la tentación de caer luego en un vicio, entonces hay que alejarnos. Y es ahí donde va mi pregunta. ¿Cuáles son esas conductas, esos hábitos que solemos tener y que nos abren las puertas para caer en este hábito malo que nos puede generar una adicción? Claro, podemos hablar de 2 cosas, Sara, ¿no? Uno tiene que ver con una historia personal nuestra. Las personas que han vivido más heridas, más traumas, más desórdenes en su vida, viven incluso a nivel familiar, conyugal, una insatisfacción, son más vulnerables a caer en esto, ¿no? Y lo otro es que cuando yo como persona pues no tengo claro mis objetivos en la vida, mis planes, mis sueños, en qué estoy comprometido, en qué quiero crecer, en qué quiero desarrollar. Cuando no tengo eso, no tengo lo que Víctor Frank diría un propósito en la vida, un sentido en la vida, entonces más fácil también soy. Eres más vulnerable. Más vulnerable a caer en las Claro, tentaciones. pero yo me refería, por ejemplo, a las personas que despiertan y en automático la mano se estira y agarré el teléfono. O sea, ¿qué tipo de costumbres nos están ayudando a caer en ese problema? Sí. Bueno, en principio hoy impera mucho la falta de control y la falta de disciplina y de los malos hábitos que tenemos también ahí, ¿no? Uh-huh. Harari, que es un historiador judío, ¿no? Él dice que una de las cosas que se tiene que rescatar en este tiempo donde domina tanto la tecnología es la disciplina, la metacognición y la autonomía. Porque las redes te va a atrapar y te hace esclavo de ella, ¿no? Te capta tu atención. Entonces, tienes que trabajar en tu persona con la disciplina. Y tienes que trabajar en ser autónomo, aprendiendo a pensar. Se habla de la metacognición, es pensar sobre lo que pienso. O sea, esto que estoy haciendo, apenas me levanto, agarro el celular. No voy a hacer eso a partir de ahora.
Entonces, el tomar conciencia de las cosas que uno está haciendo erradamente y que no me están haciendo bien y que me están llevando a una dependencia, pues me van a llevar a evitar todo eso, ¿no? Es lo que podríamos decir. Doctor Baldeón, sí, y eso lo podríamos hacer y trabajarlo de pronto nosotros como adultos, pero ¿cómo lo trabajamos en los niños? Además del ejemplo, ¿no? Ok, muy bien. Sí, decía hace un momento que es bien importante que el contexto en el que vive un niño sea saludable para que ese niño sea menos propenso y vulnerable a caer en la adicción, ¿no? Yo he comprobado en mi propia práctica clínica que cuanto más disfuncional es la familia, más conflicto hay en la vida de pareja, de papá, de mamá, o son papás que no funcionan bien como papá y mamá. El chico se deprime un poco, se llena de ansiedad un poco y pues se refugia como un escape con las redes, ¿no? Las redes termina siendo como una droga, como un escape, como un refugio en la cual yo me siento bien. De alguna manera evito el malestar social, psíquico en el que puedo vivir estando más en las redes. Y por eso es que más persigo eso y más me voy enviciando en eso. Por eso yo a los padres les digo, el problema no es que le prohíbas, que le quites, que le castigues y todo eso. Hay que hacer un poco de eso de administración, pero otra parte es hay que arreglar la atmósfera familiar en la cual vive el niño. O sea, muchas veces como papá y mamá, como esposos, le pedimos que el hijo se porte bien, pero yo no me porto bien, ni como esposo, ni como esposa, ni como papá, ni como mamá. Entonces, los hijos cuanto más niños sobre todo imitan todo, ¿no? Si no me ven que funciono yo bien, ellos tampoco van a funcionar bien. Y yo creo también que deberíamos tener las cosas claras en casa, ¿no? Y dar el ejemplo, como bien dice Noemí. O sea, uno se va, por ejemplo, el fin de semana, el domingo, salen a comer a la calle y todos los niños están con el teléfono. Es más, hasta los grandes están con el teléfono, exacto, ¿no? Entonces, una de las cosas... Eso es falta de disciplina, pues. Falta de disciplina. Claro. O sea, uno tiene que decir, bueno, si estás yendo a un acto social que es el alimentarte además y que puedes compartir en familia, el teléfono a un lado, lo dejas guardado, ni siquiera necesitas llevarlo, máximo uno del grupo lo tiene para casos de emergencia y nada más, ¿no? Y si estamos en el caso de los chicos, hoy las escuelas también a veces requieren del uso del teléfono para poder hacer algunas tareas también. Tendría que estar supervisado y con horario. Con horario, ¿no? claro. Como tú decías al principio, Sara, ya en Australia, por ejemplo, y en otros países están prohibiendo el uso de la tecnología de los celulares hasta los 16 años. Y esto viene a raíz de una investigación y de un libro, La generación ansiosa, de Jonathan Haidt, que él propone eso, que él ha descubierto y él llega a la conclusión de que la ansiedad, la depresión de muchos niños y adolescentes se debe pues al mal uso de la tecnología. Yo creo que yo discrepo un poquito con él porque yo creo que sí, algo provoca de eso, pero antes de eso tiene que ver el contexto familiar en el que vive. Los papás que son ausentes, lamentablemente por el consumismo en la que vivimos, trabajan mucho. Entonces hay mucha ausencia física y emocional de los padres y eso impacta y afecta la vida de los hijos y eso los lleva a buscar refugios ahí. La semana pasada hablábamos justamente de los Terians, de estas personas que se asumen un animalito. Identifican un animal. Y una de las cosas que nos decía el especialista era que justamente la falta de afecto, la falta de presencia, la falta de pertenencia lleva a estos refugios a las personas para tener cambios en la conducta y lo mismo podría estar pasando también por el uso del celular. Son las 11:30 minutos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido José Baldeón, psicoterapeuta familiar.